que hace a las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Por ejemplo, en Estados Unidos se venden más de 150 millones de catéteres por año. La mayoría son catéteres periféricos, pero de todas formas hay más de 5 millones de catéteres venosos centrales por año. Y hay más de 250.000 bacteremias relacionadas a estos catéteres por año, la mayoría asociados con los catéteres venosos centrales, y esto a su vez no solamente tiene un impacto en la morbimortalidad, sino también un alto impacto en los costos. Hay distintas clasificaciones para los catéteres. Podemos clasificarlos acorde al vaso utilizado, puede ser arterial o venoso, periférico o central. En cuanto a la duración de la colocación de estos dispositivos, de corta o de larga permanencia, los de corta permanencia tienen menos de 14 días de colocados, acorde al sitio de inserción, en subclavia, yugular interna, femoral, periféricos, o centrales insertados periféricamente. También, acorde al trayecto de piel-vena, pueden ser tunelizados, un largo trayecto subcutáneo, o no tunelizados, pueden ser de un solo lumen o de doble o triple lumen, y luego hay características especiales como el ligamento a proteína, a antibióticos, perdón, plata o heparina. La incidencia de infecciones asociadas a catéteres varía acorde al tipo de catéter. Como decía al principio, principalmente las bacteremias se van a asociar con los catéteres venosos centrales, son los que tienen mayor riesgo, mucho mayor riesgo que los periféricos. Acá pueden ver ustedes catéteres venosos periféricos de metal, las butterfly o de plástico cortos. En cuanto a la infección asociada a catéteres, tiene mucho que ver la porosidad del material. Cuanto más poroso es, mayor posibilidad de que las bacterias u hongos se adhieran. Entonces los metálicos ofrecen poca posibilidad de adherencia y se asocian con bajo índice de infección. Los de teflón, en cambio, se asocian con mayor índice, pero menor que los polivinílicos. Y acá podemos ver, en cambio, un catéter venoso central para el monitoreo de la presión, un catéter que se utiliza principalmente con esos fines, el catéter de Swan-Ganz. Acá podemos ver catéteres de larga permanencia, semi-implantables arriba, los de tipo Hitman, que pueden ser de simple o de triple lumen, y en la foto de abajo, los catéteres totalmente implantables de tipo Portacat, donde hay un reservorio subcutáneo y luego viene el catéter. Este reservorio se habilita con la aguja de Huber. Acá podemos ver un paciente donde está colocado el catéter y habilitado con la aguja de Huber. ¿Qué es bacteremia relacionada al catéter? Cuando tenemos al mismo microorganismo en el sitio de inserción y en el hemocultivo y que no se aísle de otro foco. O bien que tengamos el mismo microorganismo en la punta de catéter, acorde a los métodos de cultivo que vamos a ver, y en el hemocultivo, y que no se aísle de otro foco. De todas formas, en realidad, cuando uno habla de infecciones asociadas a catéteres, hay distintas entidades clínicas que conllevan un diferente manejo clínico. Por ejemplo, la bacteremia relacionada a catéter puede ser complicada con sepsis o no complicada. Bacteremia relacionada a la infusión, o sea, al suero glucosado, o a las infusiones de aminoácidos o de lípidos. Puede limitarse al sitio de inserción inicialmente. Puede estar infectado el bolsillo subcutáneo donde está colocado el portacat. Puede haber una infección del túnel subcutáneo en los que tienen un largo trayecto subcutáneo y esto se llama tunelitis. O bien puede ocurrir que la vena se transforme en un absceso y esto se llama tromboflebitis séptica. O bien, como decía, podemos tener una sepsis relacionada a catéter. Cuando se coloca un catéter, a las 24 o 48 horas se forma en la punta del catéter
la punta endovascular, un coágulo de fibrina. Este coágulo de fibrina es un nido espectacular para que se adhieran las bacterias. Y estas bacterias pueden llegar hasta esa punta a través de la interfase piel-catéter, y esto ocurre principalmente en los catéteres de corta permanencia, o bien estas bacterias pueden llegar a la punta por vía endoluminal. Y esto ocurre principalmente en los catéteres de larga permanencia, cuando se contamina por manipulación la conexión. Otra posibilidad es que lleguen a la punta por vía hematógena, a partir de un foco a distancia. Y la última posibilidad es a través del líquido de infusión o de los desinfectantes, incluso contaminados. Esto ocurre en menos del 1% y la vía hematógena ocurre en un 5 o 10%. Es decir, que las dos vías principales son la interfase piel-catéter y la vía endoluminal. Las recomendaciones de la Sociedad Americana de Infectólogos es que los catéteres se envíen a cultivo solamente cuando hay sospecha de infección, con la única excepción de los catéteres que se cambian bajo la técnica de cuerda de piano. Pero el concepto es que solo deben enviarse a cultivo cuando hay sospecha clínica de infección. Para los métodos de cultivo hay que hacerse dos preguntas. ¿El catéter es de corta o de larga permanencia? Y si el catéter es de larga permanencia, ¿fue removido, fue sacado o todavía está colocado? En base a esto voy a decidir qué método de cultivo utilizo. En los catéteres que se removieron, sean de corta o de larga permanencia, podría plantearme sembrarlos simplemente en caldo, podría plantearme la técnica semicuantitativa de Macchi o alguna variante de las técnicas cuantitativas que incluyen la agitación por sonicación, por vórtex, lavado interno o centrifugado, en tanto que en los catéteres permanentes que no están removidos hay que hacer el diagnóstico in situ, porque son caros y porque se colocan quirúrgicamente y porque no se los puede remover cada vez que el paciente hace fiebre, porque puede hacer fiebre por múltiples causas. Entonces vamos a hablar de la siembra cuantitativa diferencial de la sangre obtenida a través del catéter y de la sangre obtenida de vena periférica, la siembra en sistemas automatizados y computadorizados de hemocultivos, tanto de la muestra obtenida a través del catéter, de la sangre obtenida a través del catéter, como de la sangre obtenida de vena periférica, o bien cultivar cuantitativamente solamente la sangre obtenida a través del catéter, con un punto de corte de 10 al cuadrado, unidades formadoras de colonia por mililitro, o incluso hacer un cepillado interno del catéter, sin removerlo. Vamos a hablar de cada una de estas metodologías. ¿Cuáles son las muestras? Entonces, las muestras que potencialmente podría recibir el laboratorio si se remueve es la punta o segmento endovascular, alrededor de 3 a 5 centímetros. El segmento subcutáneo, que solo tiene utilidad cuando hay tunelitis. Caso contrario, los resultados del cultivo del segmento subcutáneo son más bien confusos. En el caso de los catéteres arteriales, la siembra, además del introductor, incrementa la sensibilidad del diagnóstico. Y en el caso de los portacat, de los catéteres de larga permanencia totalmente implantados, si se remueve hay que cultivar el reservorio. Y esto es fundamental. La siembra del catéter debe ir acompañada siempre, absolutamente siempre, de al menos un hemocultivo periférico, tomado antes de la remoción del catéter. Porque si no, no se puede interpretar el cultivo del catéter debido al bajo valor predictivo positivo. ¿Cuáles son los métodos entonces de cultivo para los catéteres removidos? Dijimos el caldo. Hoy está absoluta y totalmente desaconsejado. ¿Por qué? Porque se afecta por mínimas contaminaciones con gérmenes de piel cuando se retira el catéter, y esto lleva a una muy baja especificidad, lo que puede a su vez conducir a tratamiento antibiótico innecesario,
selección de cepas resistentes, mayor tiempo de internación, mayor costo. Además, lleva al enmascaramiento de la verdadera causa de la fiebre debido a la baja especificidad y al informe de falsos positivos. Un retraso de al menos 24 a 48 horas porque tengo que aislar a los gérmenes de caldo y además pueden sobrecrecer contaminantes. Esta es la técnica semicuantitativa de Mackie. Coloca el catéter sobre una placa de agar-sangre y se lo rota 4 veces sobre sí mismo. Esta placa se incuba a 24 a 48 horas a 35 grados y se considera positivo cuando se observan 15 o más unidades formadoras de colonia por segmento. ¿Cuáles son los problemas de la técnica de Mackie? Evalúa solo los gérmenes que están adheridos a la parte externa del dispositivo. Y como ustedes vieron al principio, los catéteres de larga permanencia podrían infectarse por vía endoluminal. Y entonces, en estos catéteres de larga permanencia podría tener entre un 12 a un 20% de falsos negativos. Además, existen dificultades técnicas para lograr que toda la superficie del catéter toque el agar cuando el catéter es curvo. Entonces surgieron los métodos cuantitativos. Los mejores son la agitación con vórtex y la sonicación. Si bien es cierto de que realmente pocos laboratorios cuentan con sonicador, la mayoría de los laboratorios sí cuentan con un vórtex, y entonces esta técnica es muy fácil de hacer y realmente son equivalentes. En el caso de la técnica de Bruin-Wison o agitación con vórtex, se coloca el catéter en 1 mililitro de caldo, se agita 1 minuto, no hace falta agitar más tiempo, y de acá se siembran 100 microlitros en agar-sangre y McConkey o CLD, se realiza una dilución 1 en 10 y se siembran 10 microlitros en agar-sangre y CLD. Luego se incuba 24 a 48 horas a 35 grados y se hace recuento de colonias. Se considera positivo cuando hay al menos 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. No vale la pena agitar más de 1 minuto porque este es un trabajo que publicamos hace ya varios años sobre 600 catéteres, lo agitábamos 1 minuto, hacíamos la técnica de Bruin-Wison, lo agitábamos 2 y 3 y repetíamos la técnica. Y realmente había una excelente correlación entre 1 y 3 minutos. Así, con 1 minuto es suficiente. ¿Qué pasa si el catéter no se puede sembrar inmediatamente porque el laboratorio no funciona 24/7? En este caso se lo puede dejar en 1 mililitro de caldo, en la ladera a 4 grados y hacer la siembra a las 24 o 48 horas. Este es otro trabajo que publicamos sobre 746 catéteres. Hacíamos la técnica de Bruin-Wison inicialmente y luego lo dejábamos en la ladera 24 y 48 horas y volvíamos a repetir la siembra a esos momentos. Y no hubo diferencia significativa en el recuento. Es decir, que si el laboratorio no tiene guardia, no funciona 24/7, esta es una alternativa. Como pueden ver, no hay diferencia significativa. La P fue de 0,62. Con respecto al recuento de colonias y la probabilidad de que se produzca bacteremia a partir del catéter, en este trabajo que publicamos en la SM el año 2002, ya hace casi 20 años, 350 episodios de bacteremia, podemos ver que el valor predictivo positivo para Staphylococcus aureus es realmente muy alto, independientemente del recuento de colonias. Y también el valor predictivo positivo era alto para levaduras. Entonces, con levaduras y Staphylococcus aureus hay que informar su aislamiento de catéteres independientemente del recuento, porque tienen alta probabilidad de hacer bacteremia y de hacer focos a distancia, como endocarditis, endoftalmitis, osteomelitis. En cambio, los estafilococos coagulasa negativa tienen un muy bajo valor predictivo positivo, aún con recuentos muy altos.
y los bacilos gram negativos están en el medio, también con un valor predictivo positivo bajo a moderado. Es decir, Staphylococcus, Candida albicans o Cándida en general, y también una excepción dentro de los coagulasa negativos, el Staphylococcus lugdunensis, tienen alto valor predictivo positivo. El resto de los estafilococos coagulasa negativos tienen un valor muy bajo en cuanto a que se produzca una bacteremia. También otro trabajo con un N muy alto, estos son los dos trabajos que históricamente han estudiado el mayor número de bacteremias asociadas a catéteres, el nuestro y el de Schertz. En este caso, 292 episodios de bacteremia y llegan a las mismas conclusiones. Staphylococcus y Cándida se asocian con alto valor predictivo positivo independientemente del recuento. Y el mejor punto de corte era para Schertz usando sonicación en lugar del vortex que usamos nosotros, era de 10 al cuadrado. Y esto también es coincidente con nuestro trabajo. Este estudio realizado en España por el excelente grupo de Emilio Bouza demuestra que en este trabajo la técnica de Mackie, la sonicación y el vortex fueron comparables. Pero también demuestra que si yo uso dos técnicas de cultivo, por ejemplo, combino Mackie con Brun-Buisson, la primera técnica va a ser la que tenga mayor sensibilidad porque va a haber una descarga bacteriana y va a haber una disminución en la sensibilidad de la segunda técnica. No importa cuál sea la que yo utilice en primer lugar, va a afectar la sensibilidad de la que realice en segundo lugar. Y también lo que demuestra Emilio, tanto con sonicación como con vortex, es que el mejor rendimiento de las técnicas cuánticas se lograba con el punto de corte de 10 al cuadrado, que era el criterio B, en comparación con el criterio A que se sugirió al principio de usar un punto de corte de 10 al cubo. Entonces, esto fundamenta, junto con nuestros trabajos, que hoy se utilice para las técnicas cuantitativas el punto de corte de 10 al cuadrado, manteniéndose el punto de corte de 15 para la técnica de Mackie. Fíjense lo que dicen las guías de ELITSA. Dicen, los cultivos de catéteres no deben hacerse rutinariamente, solo frente a sospecha de infección. El cultivo en caldo no se recomienda. Los catéteres venosos centrales hay que cultivar la punta y no el segmento subcutáneo, a menos de que haya tunelitis. Para Mackie se considera el punto de corte de 15 y para las técnicas cuantitativas el punto de corte de 10 al cuadrado. Si comparamos las técnicas, ¿cuál es la mejor? Históricamente hay tres metaanálisis. El primero de ellos, el de Siegmann-Ibra, analizó curvas ROC e índice de Juden para establecer una comparación entre la siembra en caldo, la siembra semi-cuantitativa de Mackie, SQ, y las cuantitativas. El índice de Juden es sensibilidad más especificidad menos 1, cuanto más cerca está de 1, mejor técnica. Y en las curvas ROC, cuanto mayor valor bajo el área, del área bajo la curva, mejor técnica. Y entonces podemos ver que en el metaanálisis de Siegmann e Ibra, sin ninguna duda que las técnicas cuantitativas eran lo mejor, seguida por la técnica de Mackie, y lo peor era la siembra en caldo por la baja especificidad. El otro metaanálisis es el de Safdar, que también llega a la misma conclusión. Lo mejor era la técnica cuantitativa, seguida por la semicuantitativa, y lo peor era el caldo. Acá podemos ver que la sensibilidad de las tres técnicas no difería significativamente, sin embargo, la especificidad de la técnica en caldo cualitativa era la peor. El último metaanálisis publicado, en el 2020, por los chinos, lo primero que dice es hay una importante heterogeneidad entre los distintos estudios. Lo segundo que dice es
Las técnicas cuantitativas, de nuevo, mostraban en base a curvas ROC la mejor performance, un área bajo la curva de 0,96 versus 0,91 de la técnica semi-cuantitativa. Es decir, la conclusión es reiterativa en los tres metaanálisis. Este es un trabajo que publicamos en el Congreso Europeo de Microbiología e Infectología en Ámsterdam 2016, con Jonathan Singraf, que hoy es parte del Instituto Magrán de referencia en microbiología, y pueden ver que comparando la técnica de Mackey-M, la sonicación S y Brun-Buisson, en base al índice de Juden, lo mejor para nosotros fue la técnica de Brun-Buisson, y analizando curvas ROC, de nuevo, también en la curva roja, en la curva de sonicación, obtuvimos la mejor área bajo la curva con Brun-Buisson. Es decir, que para un laboratorio que no tiene sonicador no hay problemas, simplemente con usar la técnica de Brun-Buisson es suficiente. ¿Cuáles son las limitaciones del cultivo de la punta de catéter? En primer lugar, es retrospectivo. Entonces, significa que si el catéter no estaba infectado, se retiró innecesariamente. Y esto ocurre en alrededor de un 80-85% de los catéteres venosos centrales que se retiraron por sospecha de infección. Solo 15-25% finalmente se confirmaron por cultivo que estaban infectados. Pero ya era tarde, ya se retiraron. Entonces, ¿cuáles son las mejores técnicas para catéteres de larga permanencia no removidos? Utilizar hemocultivos cuantitativos diferenciales. Se saca sangre a través del catéter, 10 mililitros en adultos, y sangre a través de una vena periférica, 10 mililitros. Se cultiva cuantitativamente usando la lisicentrifugación, y esto se siembra en medios sólidos. Entonces, cuando el recuento de colonias de la sangre obtenida a través de catéter sobre el recuento de colonias obtenida de la sangre periférica es mayor de 5, se dice que el catéter está infectado. Esto es muy laborioso, y una simplificación sería hacer solo el cultivo cuantitativo a través del catéter, de la sangre que se obtiene a través del catéter, y usar el punto de corte de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. Hoy hay una alternativa más práctica usando sistemas de hemocultivos automatizados y computadorizados que leen los hemocultivos cada 10 minutos. Entonces se sacan 10 mililitros de sangre a través del catéter y se lo colocan en un frasco de hemocultivo de un sistema automatizado. Se sacan 10 mililitros de vena periférica y se lo colocan en otro frasco del mismo sistema de hemocultivo, y se llevan al incubador inmediatamente. Cuando la sangre obtenida a través del catéter se positiviza 2 horas antes que la sangre obtenida a través de la vena periférica, se dice que el catéter está infectado. Y esto es así porque habla de un mayor inóculo en la sangre obtenida a través del catéter. Otra posibilidad excelente es hacer un cepillado interno del catéter. El problema es que puede desprender émbolos sépticos en hasta un 6% de los pacientes, y esto podría ser una complicación. En el metaanálisis de Siegman y Igra, cuando compararon cultivo cuantitativo pareado sobre cultivo cuantitativo no pareado, es decir, solo tomar sangre a través de catéter y sembrarlo cuantitativamente, o bien sacar sangre a través del catéter y ponerlo solo en un frasco de hemocultivo, lo mejor era el cultivo cuantitativo pareado. En segundo lugar, el cultivo cuantitativo no pareado, y lo peor de todo era solo colocar sangre cualitativamente en un frasco de hemocultivo. El metaanálisis de Safdar llega a las mismas conclusiones. Lo mejor era el cultivo cuantitativo pareado en base a las curvas ROC. En el metaanálisis de Safdar, además, analizaron el tiempo diferencial, cosa que no hizo el metaanálisis de Siegman e Igra. Y como pueden ver, el tiempo diferencial tuvo
una sensibilidad del 89% contra el cultivo cuantitativo pareado de un 79%. Y la especificidad fue del 85%, perdón, la especificidad fue del 83% versus 99% del cultivo cuantitativo, lo que lo hace una alternativa práctica. El punto de corte establecido en la mayoría de los papers fue de 120 minutos, con distintos sistemas de hemocultivos automatizados. Hoy se utiliza principalmente el sistema Bactaler o el sistema Bactec. Estas son sus dos últimas versiones de las distintas casas comerciales. Estos son sistemas computadorizados, insisto, que leen cada frasco de hemocultivo cada 10 minutos. Ambos se basan en la producción de dióxido de carbono por el metabolismo bacteriano. La diferencia es que el Bactaler tiene un indicador colorimétrico y el Bactec un indicador fluorimétrico. Con respecto al cepillado interno, sobre todo lo usan los ingleses. Este es un trabajo donde compararon el tiempo diferencial, el cultivo cuantitativo y el cepillado interno. Y como ustedes pueden ver, el cepillado interno dio resultados realmente espectaculares. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad que mencioné de que se desprendan émbolos sépticos. Otra cosa interesante de este trabajo de Catón es que demostró que en los catéteres de triple lumen o de doble lumen, si no se cultivan todos los lúmenes, puede haber hasta un 75% de falsos negativos. Por lo tanto, la pérdida de gérmenes cuando se infectó por vía endoluminal. Y para las técnicas cuantitativas sugieren la agitación con vórtex, la técnica de Brun-Buisson. Para los catéteres no removidos sugieren tanto el tiempo diferencial como el cultivo cuantitativo diferencial. Y vuelven a repetir de que solo se deben cultivar los catéteres cuando hay sospecha de infección, no cuando se los retiró de rutina. Y además dicen que siempre deben ir acompañados de un hemocultivo debido al bajo valor predictivo positivo. Entonces, para la interpretación, yo puedo tener un hemocultivo positivo. Si el catéter está positivo con el mismo germen, considero que es una bacteremia relacionada al catéter. Si el hemocultivo es positivo, pero el catéter es negativo, esto es contaminación, o viene la bacteremia de un foco distinto al catéter, o es un falso negativo del cultivo de catéter. Por ejemplo, porque usé la técnica de Macchi y el catéter se infectó por vía endoluminal, 12 a 20%, en catéteres de larga permanencia. Si el hemocultivo es negativo y el catéter es negativo, esto es negativo. Si el hemocultivo es negativo y el catéter es positivo, esto es simplemente colonización del catéter, o bien un falso negativo del hemocultivo porque se tomó un volumen subóptimo, menos de 10 mililitros. Y les repito, en el caso de Staphylococcus, Staphylococcus lugdunensis y levaduras, se informan independientemente del recuento de colonias y del resultado de hemocultivo, porque tienen alta probabilidad de producir fungemias o bacteremias y dar focos a distancia. Cuando yo tengo dos Staphylococcus coagulasa negativos, uno en hemo y otro en catéter, no solamente es necesario identificar a nivel de especie, tengo que
estar seguro que se trata del mismo clon. Entonces, una posibilidad, la ideal, es hacer electroforesis de campo pulsado de ambas cepas. Imposible en la rutina. Escapa a la rutina. Entonces, una alternativa práctica es hacer antibiograma de las dos cepas, de la que aislé de catéter y de hemocultivo, y comparar los antibiogramas. En este trabajo, Kammerer utiliza un sistema automatizado de sensibilidad antibiótica e identificación, BITEC-2, y demuestra en comparación con la electroforesis de campo pulsado que cuando las cepas eran distintas porque daban distintas bandas, 53 cepas, las 53 daban diferencia en 2 o más antibióticos en el resultado de sensibilidad. Otras 66 daban las mismas bandas y eran las mismas cepas. 63 dieron exactamente el mismo antibiograma y solo 3 dieron en un antibiótico en una dilución. Es decir, si difieren en 2 o más antibióticos son cepas distintas. Si coinciden todos son la misma cepa, y si hay diferencia en un antibiótico hay una mínima incertidumbre. Acá vemos un paciente de sexo masculino, 56 años, con LLA, hipertermia y un portacar. Y la sangre de vena periférica con un sistema automatizado se positivizó a las 13 horas y la sangre a través de catéter a las 9 horas. Hay una diferencia de más de 2 horas. Entonces voy a asumir de que este catéter está infectado. Además, hay una epidermidis en cada una de estas muestras y el antibiograma es idéntico, perdón, el antibiograma difiere en cuántos antibióticos. Rifampicina 1 y coincide en el resto de los antibióticos, excepto gentamicina. Es decir, tengo 2 diferencias. Lo que parecía ser una bacteremia clara asociada al catéter, en realidad no lo es, porque por más que se trate de la misma cepa, difiere en 2 antibióticos. Genta y rifa, por lo tanto, son cepas diferentes. Y esto es una contaminación. Bueno, estamos ya en tiempo y para tratar de responder a algunas preguntas voy a terminar con esta charla. Les agradezco mucho por su atención y ahora, si me permiten, voy a leer que están en el chat, o doctor, si usted las quiere leer. A ver, la siguiente pregunta es la siguiente. La pregunta lo hace Cintia Santa Cruz y dice lo siguiente: ¿cuáles son los microorganismos más asociados a las infecciones por catéteres y con qué frecuencia forman biopelículas? ¿Por qué? Recomienda la realización de técnicas cuantitativas para el diagnóstico de infecciones por catéteres, pese a que muchas veces suelen ser más costosas. Bueno, muchas gracias. Excelente pregunta y muy útil. Realmente, globalmente, uno puede decir que los estafilococos, tanto coagulasa negativa como aureus, son los principales agentes etiológicos de las infecciones asociadas a catéteres. Pero también debo decir que esto va a variar, y mucho, dependiendo de cada hospital. En algunos lugares pueden llegar a ser las cándidas los principales agentes etiológicos, sobre todo cuando tengo una importante población de pacientes neutropénicos que están recibiendo alimentación parenteral. O incluso en algunos hospitales que los bacilos gram negativos, sobre todo si no hay un buen cuidado de los catéteres, sean los principales agentes etiológicos. Entonces, la respuesta es los estafilococos, pero dependiendo de la epidemiología de cada hospital y del tipo de pacientes que yo tenga. Por otra parte, las técnicas cuantitativas, como pudieron ver en 3 metaanálisis, son las que tienen mejor rendimiento sin ninguna duda. La técnica PACI puede tener un 15 a un 20% de falsos negativos. Cuando yo presenté en el Congreso de la ASM
el trabajo que les mostré es multicéntrico argentino de 350 episodios de bacteremia. En la mesa estaban Maki, estaba Rad y Sheret, que son los padres del cultivo de catéter. Y me preguntaron, bueno, y en definitiva, ¿qué hacemos? Porque en ese momento estábamos utilizando la combinación de Maki y Brumbuison. Los americanos van mucho al costo y me preguntaban si yo entonces tengo que elegir con cuál me quedo. Y yo le dije que claramente me quedo con una cuantitativa porque no pierdo ese 12 a 21% de falsos negativos que podrían producirse en los catéteres de larga permanencia porque se infectan por vía endoluminal. Bien, acá tenemos otra pregunta, doctor. ¿Qué sugerencias nos brindaría para minimizar la aparición de falsos positivos utilizando la técnica de SQ de Maki? Bueno, en realidad, con los falsos positivos de Maki, la mayoría se van a producir en la toma de muestra. Si ustedes alguna vez van a una terapia intensiva y ven cómo se retira un catéter, es realmente difícil que no toque algo de piel. Por eso se aplica este punto de corte. Entonces, en realidad, la forma de disminuir justamente los falsos positivos es aplicando el punto de corte de 15. Sí, Esto eso sería... ayuda a diferenciar infección de colonización. Bien, doctores, serían todas las preguntas. Y bueno, agradecemos por su excelente ponencia en el ámbito de la investigación realizada en el contexto de los catéteres, que servirá de mucha utilidad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. A nombre de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, le da todo el agradecimiento correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias y ha sido un honor para mí participar en este importante evento. Que tengan una muy buena jornada. Buen día. Hasta otra oportunidad. Gracias.